Muy buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy continuamos con nuestra serie de innovaciones y vamos a hablar acerca de un bloque polimérico para regeneración de tejidos óseos, un trabajo que han realizado desde las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Ingeniería y la Facultad de Salud. En la noche de hoy tenemos al vicedecano de investigaciones de la Facultad de Salud, el profesor Carlos Humberto Valencia Llano, quien es odontólogo y cuenta con especializaciones en implantología oral, también tiene un doctorado en ciencias biomédicas y se ha especializado también en áreas como biomateriales, regeneración tisular y rehabilitación oral. Él también es docente de la Escuela de Odontología y, repetimos, es el vicedecano actual de la Facultad de Salud. Profesor, bienvenido a TV Salud. Gracias, Mateo. Y para comenzar, vamos a hablar en el Vox Pop acerca de, estuvimos en la Facultad de Ingeniería y les preguntamos a los estudiantes cómo creen que la ingeniería aporta a la creación de dispositivos o herramientas que ayuden a la salud o al ser humano. Esto nos contestaron ellos desde la Facultad de Ingenierías. Hola Mateo, me encuentro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, donde le estamos preguntando a la comunidad universitaria cómo consideran que la ingeniería puede aportar a dispositivos para el beneficio de la salud. Con respecto a tu pregunta, la ingeniería puede aportar gran contribución al área de salud en la parte de medida por medio de las telecomunicaciones, por medio de dispositivos de monitoreo, instrumentación. Puede parecer de que ambas disciplinas pues, son totalmente cosas distintas, pero se cruzan para el beneficio de la comunidad. Bueno, en mi opinión la ingeniería puede aportar de muchas maneras. Por ejemplo, en el ámbito de nosotros, la ingeniería topográfica, podemos usar estaciones que miden la calidad del aire para detectar zonas donde la calidad esté en pésimas condiciones que pueda afectar la salud respiratoria de las personas. Creo que la ingeniería ayudaría a la salud porque podemos identificar focos o cualquier tipo de entorno que podemos ayudar a solucionar. Desde mi punto de vista considero que la ingeniería puede aportar muchísimo al área de la salud. Desde mi área, que es la ingeniería electrónica, puede implementar nuevos dispositivos y desde la innovación y desde el ingenio para crear y mejorar la calidad de vida de la humanidad. Bueno, y acabamos de escuchar los comentarios de algunos estudiantes de la Facultad de Ingeniería sobre cómo cree que la ingeniería puede aportar a esos proyectos para el bienestar de la salud. Profesor, ahora cuéntenos como tal en sí, ¿cuál es la base científica de este bloque polimérico para la regeneración de tejidos óseos y cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos una necesidad cuando trabajamos con hueso y es que los pacientes lo pierden por diferentes circunstancias, por traumas, por enfermedades, por eso fisiológicos normales como la edad. Entonces necesitamos que volver a formar hueso. Sí. Entonces, hay un principio que es el principio de regeneración. El hueso es capaz de regenerarse hasta cierto límite. Entonces, si uno pierde una fractura, un pedazo pequeño de hueso, él se va a regenerar solo. Pero cuando ese tamaño aumenta, hablamos de tamaño crítico, ya no es capaz. Entonces, tenemos que ayudarlo. Nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos las células. Entonces, tenemos en el tejido óseo, nuestro hueso maxilar y cualquier hueso del cuerpo, tenemos células, como los osteoblastos, que son capaces de formar hueso. Tenemos células madre en algunas cavidades dentro de los huesos, cavidades medulares, que tienen potencial para convertirse en osteoblastos. Y tenemos vasos sanguíneos. Entonces tenemos células y tenemos vasos sanguíneos, tenemos capacidad para que el hueso se regenere. ¿Pero qué le falta? Le falta como un vehículo. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es que utilizamos un material, en este caso un bloque polimérico, que le sirva como de vehículo, que le permita como un puente para que esas células puedan extenderse. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una cavidad o le falta un pedazo de hueso o tiene un defecto, si nosotros colocamos un material que tenga las propiedades químicas y físicas que sean atractivas para las células, para que ellas puedan vivir allí y extenderse, las células lo van a colonizar. Entonces, eso es básicamente el principio, es la capacidad de regenerarse que tienen los huesos, pero apoyados por una estructura, que en esto caso llamamos un andamio, que le va a servir de soporte para su crecimiento, para las células. Profesor, ¿desde hace cuánto están investigando sobre este proyecto y cuál fue la motivación? Bueno, este es un trabajo que está un poquito largo. Llevamos más o menos 14 años trabajando el tema de la regeneración ósea, inicialmente con el profesor Fabio Zuluaga y el profesor José Mina.
La motivación, pues yo soy implantólogo oral y reconstructivo. Entonces, yo trabajo con hueso. Yo necesito que mis pacientes tengan hueso suficiente para colocar unos implantes dentales y poder hacer una rehabilitación oral. Entonces, me encontraba con el problema de que a veces no había disponibilidad de hueso. Nosotros compramos unos injertos de hueso, unos bloques de hueso. Generalmente provienen de pacientes que lo han donado, pacientes ya que fallecen y lo donan, ¿sí? A veces pacientes vivos también lo donan cuando hay cirugías ortopédicas, pero más que todo pacientes que han fallecido. Y encontramos que se presenta una dificultad porque cada vez es menor el número de pacientes que hacen donación. Eso hace que haya poca disponibilidad en algunas ocasiones y eleva los costos, porque los costos de manufactura son muy altos. Entonces dijimos, bueno, tenemos un problema, tratemos de solucionarlo desde las ciencias. Entonces vino esta unión con químicos y con ingenieros, les planteé el problema, les planteé los principios biológicos y ellos pensaron en una posible solución, que así fue que nació pues, el proyecto. Aquí vemos otra vez la importancia de que la investigación no es solo para un área en específico. Vemos como este junte, que es un tipo de investigación multidisciplinaria, sí, donde vemos a la química, donde están las ciencias naturales, la ingeniería y la salud. En esta primer nota, profesor, estuvimos hablando con el profesor José Mina Hernández. Él es de la Escuela de Ingeniería de Materiales y nos va a comentar un poco acerca de cómo fue su participación dentro de este proyecto. Sí. Veamos la nota. Hola Mateo, me encuentro en compañía de José Mina Hernández. Él es docente de la Escuela de Ingeniería de Materiales y en esta oportunidad nos hablará sobre su participación desde la ingeniería en el proyecto del bloque polimérico para regeneración de tejidos óseos. El desarrollo realizado consiste en un implante que puede ayudar a regenerar tejido óseo. Digamos que una persona producto de una patología como el cáncer o el traumatismo generado por un accidente puede perder hueso. Hay un tamaño llamado tamaño crítico por encima del cual el cuerpo no es capaz de autorregenerarse y la idea es poderle ayudar. En este caso, ese implante es conocido como una especie de andamio, que digamos es un material que permite que las células tengan un punto donde fijarse y empezar la regeneración del tejido. En este caso, digamos que nosotros lo que buscamos fue dar unas opciones complementarias. Una primera instancia es tomar hueso del propio paciente, lo cual genera pues unos inconvenientes desde el punto de vista de la cantidad que se puede extraer. Otra opción es otra persona que pueda ser donante, con todos los inconvenientes que puede llegar a traer. Una especie diferente como un biomodelo. Y finalmente lo que nosotros proponemos, que es un material, en este caso de naturaleza orgánica, que pueda servir para promover esa regeneración de tejido y la reparación pues eventualmente de los huesos. En el marco de este tipo de investigaciones, entonces trabajamos de forma interdisciplinar. En la Facultad de Ciencias y particularmente en el Departamento de Química se trabaja en la síntesis o desarrollo del material de base para trabajar como el implante. Desde la Escuela de Ingeniería de Materiales lo que hacemos es generar un proceso de transformación para convertir ese material en un dispositivo que sea susceptible de ser utilizado, lo cual corroboramos con la ayuda de la Facultad de Salud, donde hacen evaluaciones desde el punto de vista in vitro e in vivo, empleando biomodelos. Esta es una investigación que data de más o menos 10 años, en los cuales hemos tenido trabajos de grado a nivel pregrado en Ingeniería de Materiales, en Química, también programas en el campo de la salud. De esto hemos publicado algunos artículos de investigación, hemos tenido proyectos de investigación financiados por la Universidad del Valle y también de manera externa, y entonces el conjunto de todo eso hace pues que tratemos de llegar a soluciones relativamente completas, ¿no? Al converger diferentes áreas del conocimiento buscando pues la solución a un problema puntual. Este fue el profesor José Mina Hernández contándonos cómo fue la participación desde la ingeniería en este proyecto. Profesor Carlos Valencia, cuéntenos qué materiales se han utilizado y cómo es el proceso como tal de fabricación de este bloque. Bueno, este bloque está compuesto por dos materiales diferentes, ácido poliláctico y quitosano. El ácido poliláctico es el que le da el soporte, lo que le da estructura, porque está hablando de un bloque, hay cuenta como un cubo, sí, que debe ser atornillado al hueso. Él tiene que mantenerse firmemente adherido al hueso, lo hago mediante un tornillo especial de titanio, de acero quirúrgico. Entonces tiene que tener unas características físicas que permita eso. Y tenemos el quitosano. Y el quitosano es un material de origen natural, ¿sí? Y ese material lo que permite es que se vuelva atractivo para las células del bloque,
porque el quitosano es quimioatrayente, él hace que las células lo busquen, pero además él estimula la diferenciación celular, hace que las células se diferencien de célula madre a osteoblastos, o preosteoblastos a osteoblastos, osteoblastos es la que produce hueso. Y además estimula los vasos sanguíneos para que crezcan. Entonces yo mencionaba al comienzo que necesitamos tener células y sangre. Entonces si tenemos quitosano, que estimula para que las células vengan al sitio, y tenemos algo que también estimula los vasos sanguíneos para que vengan al sitio, entonces estamos creando las condiciones biológicas para que sea el proceso de formación de hueso. Entonces digamos que son estos dos materiales en conjunto los que nos permiten eso, pero no pueden ser mezclados. Nosotros, este fue, como dijo el profesor José, llevamos 10, 12 años, hemos tenido unos 3 o 4 prototipos, este fue el último, y en este llegamos a la formulación y a la combinación perfecta. Anteriormente lo que hacíamos era unir físicamente el poliláctico y el quitosano. Ahora lo que hacemos es unirlos químicamente, o sea, hay una unión covalente. Y eso permite que cuando se coloca en el hueso, adherido al hueso, los fluidos corporales, el agua que tenemos nosotros en los espacios extracelulares, esa agua va a producir que el ácido pelático se vaya resorbiendo, se vaya disolviendo poco a poco. Y en la medida en que se va disolviendo, los osteoblastos lo van invadiendo y van formando hueso. En últimas, el bloque, que es sintético, queda convertido en hueso normal. Por eso es necesario que este bloque tenga como poros, ¿cierto? Sí. Para que puedan estas ir como inundando todo el bloque. Exacto, fue de las características que tiene el ácido poliláctico, por eso es que lo escogimos. Porque él permite moldearlo en una forma que termine con poros. Entonces tienen que ser poros interconectados. Te das cuenta como unas cavernas muy pequeñas, de nivel nano y nivel micro, que se interconectan, porque eso permite que los osteoblastos se metan por su interior y los vasos sanguíneos crecen en su interior. Entonces, claro, en el proceso utilizamos una prensa de platos calientes que se llama, lo que hace es fundir el ácido poliláctico. El ácido poliláctico a una temperatura especial se funde, se vuelve líquido, y luego a temperatura ambiente se vuelve sólido. Entonces se hizo el proceso para que se fundiera, se incorporó un porógeno, un material que permite crear poros, luego ese material porógeno se eliminó, entonces quedó un bloque sólido con la porosidad interna que necesitábamos. Claro. Es necesario entonces saber qué material usar, en qué momento utilizarlo, y para eso también es necesario tener un químico dentro del equipo del proyecto. Hablamos con el profesor Fabio Zuluaga Corrales. Él es docente emérito de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas del Departamento de Química, y esto fue lo que nos dijo sobre la participación suya en el proyecto del bloque polimérico. Hola Mateo, me encuentro en compañía de Fabio Zuluaga. Él es profesor emérito del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales y hoy nos estará hablando sobre la participación y el aporte de la química en la invención del bloque polimérico para regeneración de tejidos óseos. En el laboratorio de polímeros del Departamento de Química de la Universidad del Valle desarrollamos los polímeros que se utilizan para fabricar una matriz sobre la cual se va a hacer el cultivo de las células óseas. Se creyó que utilizando materiales biodegradables pues tenía la ventaja de que una vez que se habían propagado las células óseas sobre esta matriz polimérica, pues el polímero se iba a ir degradando y solo quedaba realmente el tejido óseo. Entonces lo que hicimos fue utilizar esta materia prima, convertir la quitina por una reacción de hidrólisis en quitosano y experimentar también con el quitosano. Y finalmente lo que hicimos fue hacer un polímero injerto de ácido poliláctico sobre el quitosano. Es decir, unimos el quitosano por unos enlaces químicos con el ácido poliláctico para producir la matriz final que experimentamos. Profesor, digamos en este tipo de invenciones, ¿cuál es la importancia de la convergencia de distintos campos del conocimiento? Pues es fundamental, es casi que indispensable. Entonces, en este caso convergimos las disciplinas de las ciencias básicas naturales con la ingeniería, y luego en la Facultad de Salud lo que se hace es estudiar el crecimiento celular por un lado y luego si hubo realmente ayuda de esa matriz o plataforma para regenerar las células óseas en este caso.
Bueno, ahora nos queda un poco más claro también cómo fue el uso de estos materiales y cómo fue el proceso de selección para que pudiera funcionar en el bloque polimérico. Profesor Carlos Valencia, el profesor Fabio Zuluaga fue su director de tesis doctoral Sí. y también tengo entendido que fue director de la tesis de pregrado de su hija. ¿Cómo fue este proceso? Sí, sí, nosotros veníamos trabajando con el profesor Fabio y con el profesor José. José Mina fue también alumno de Fabio Zuluaga. Fabio fue el su director de tesis. Realmente por eso es que tenemos como tanta afinidad, Sí, como que más hermanos de investigación. claro. Entonces, estuvimos trabajando en algunos proyectos y le pedí el favor a Fabio que fuera mi director. Entonces fue mi director de tesis. Y luego, cuando mi hija estaba estudiando química, también se vinculó al grupo de trabajo como semillero inicialmente, el grupo de trabajo de CIMERCO, el grupo Síntesis, Mecanismos, Reacción Química Orgánica de la Universidad del Valle, y él fue su director de trabajo de investigación de pregrado. Ella es una de las coautoras de este proyecto. También estaba el profesor Carlos Vidal, de Ingeniería de Materiales, y el profesor Gustavo Muñoz, de Química. Entonces, Gustavo también fue codirector de mi hija en Química. Varias personas confluyen dentro de esta investigación y pues le aportan desde varias perspectivas. Aquí, curiosamente, también su hija. Profesor, ¿cómo es el aplicativo de este bloque polimérico? Hagamos de cuenta en los aportes que le puede hacer a cirugías ortopédicas o a cirugías reconstructivas también de hueso. Bueno, digamos que en cirugía ortopédica tiene mucho campo de acción. Entonces, por ejemplo, en fracturas, para consolidar fracturas en huesos largos, se puede utilizar. Para fusionar vértebras, en procesos de vértebras, afecciones de columna vertebral, se puede utilizar la parte de vértebras. Se puede utilizar para alargamiento de huesos. Simplemente cuando hay que una extremidad está más larga que la otra, entonces se puede hacer unos procesos que los cirujanos cortan y pueden agregar pedazos de hueso, bloques de este tipo para irlo aumentando. En odontología, pues los usos son muy indicados cuando el paciente ha perdido hueso o cuando le está en dientes y ha perdido hueso, entonces podemos colocar este tipo de materiales para aumentar el volumen y mejorar la estética, sí, o para aumentar el volumen y mejorar la retención de una prótesis, o para aumentar el volumen y colocar un implante, para hacer una rehabilitación implantológica que es más completa. Profesor, hemos escuchado que ya vienen desde varios años atrás y que este es como el cuarto prototipo. ¿Tienen pensado realizar mejoras en el futuro? Sí. Pues ahorita la ingeniería de tejidos se ha desarrollado mucho. Ahora tenemos las impresoras 3D. Sí. Entonces, precisamente con el profesor Carlos Vidal, ¿sí?, y con la profesora Mayra Elena Valencia. Mayra es también ingeniera de materiales, con doctorado en ingeniería de materiales. También fue alumna de Fabio Zuluaga. Fabio fue el que conformó el grupo. Sí. Entonces, hemos pensado en comenzar a trabajar ya no haciendo el moldeo como lo hicimos anteriormente, sino utilizar las tecnologías nuevas de impresión 3D para obtener los andamios. Ya. Y en otro futuro, un poco más a mediano plazo, este es a corto plazo, a mediano plazo, lo que hemos querido es hacer ir un poco más allá, como personalizarlo con el paciente. Entonces, imagínense que un paciente necesita el hueso. Nosotros podemos tomar una tomografía de ese paciente. Con una tomografía podemos convertir eso pues, a datos, se puede llevar a una impresora, hacer el diseño de una impresora, lo hacen los ingenieros, se imprime exactamente el tamaño, la forma que necesita ese paciente, pero si nosotros pudiéramos sacarle sangre a ese paciente o una biopsia y obtener las madres, podemos llevarlo al laboratorio a que se conviertan en osteoblastos. Y entonces al paciente le podemos colocar ese andamio ya cultivado con osteoblastos del mismo. ¿Y eso qué hace? Que sea más rápido el proceso. Claro. En algún momento nosotros hicimos eso con biomodelos animales y realmente los resultados fueron espectaculares. Obteníamos formación de hueso muy bonita y muy rápida. Claro, es que ahorita la impresión 3D nos está dando saltos agigantados en este tipo de investigaciones, profesor. Sí. Ahora tenemos la nota a Felipe Figueroa. Él es el abogado de la Oficina de Transferencia y Resultados de Investigación de la Universidad del Valle, de la OTRI, y nos va a hablar acerca de lo que fue la realización y toda pues, la legalización de esta invención para hacer una patente. Escuchemos al abogado. Hola Mateo, me encuentro en compañía de Felipe Figueroa, él es abogado de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, quien nos estará platicando sobre su participación en el proceso de la patente del bloque polimérico para regeneración de tejido óseo. El proceso inicia con el análisis de los factores
tanto técnicos como de aprovechamiento económico y social que podría tener esta invención. Estuvo a cargo como tal de la unidad de vigilancia tecnológica de la OTRI realizar todo este acercamiento, toda esta evaluación previa, y luego de surtirse un trámite administrativo se evidenció que esta invención cumplía con un requisito fundamental de novedad y nivel inventivo. La novedad de esta invención no solamente se predica del territorio colombiano, sino que se evidenció que este desarrollo tecnológico no había sido objeto de anticipación a nivel mundial, lo que en principio y junto con el cumplimiento de los demás requisitos de patentabilidad, como esa altura inventiva y la aplicación industrial que efectivamente tiene este desarrollo, permitieron la obtención de la invención. ¿Y cuál es la importancia entonces de que este tipo de invenciones pasen por la OTRI? La importancia es que se puede consolidar una adecuada identificación, evaluación, protección de los activos intangibles derivados de estos proyectos de investigación, activos intangibles que permiten como tal un debido aprovechamiento cuando esa invención se materializa en actos de transferencia de tecnología. Es decir, cómo a partir de ese resultado obtenido por parte de la Universidad del Valle se genera una mejora en las condiciones de vida de las comunidades, de la sociedad, en este caso un tema tan importante como la medicina regenerativa, cómo esta invención, producto de un proyecto de investigación, tiene el impacto social que tanto deseamos en la universidad. Bueno, profesor, cuéntenos acerca del proceso de obtención de esta patente. Bueno, como explicó el abogado, hay que ser, bueno, primero voy a decir más o menos el paso a paso. Surge la idea, ¿sí? Nos surgió la idea al grupo de investigadores, vimos que tenía posibilidades, llevamos a la Vicerrectoría de Investigaciones, a la oficina de transferencia, la OTRI, y planteamos que estudian la posibilidad de que esta invención tuviera futuro como una patente. Sí. Ellos la evaluaron, vieron que sí tenía potencial, que tenía factibilidad de protección, y se hizo el proceso en la superintendencia. Sí. En la superintendencia inicialmente nos lo rechazaron porque ellos lo que hacen es buscar cosas similares. Hay que demostrar la innovación, ¿sí? que haya originalidad, que haya innovación, que haya capacidad inventiva. Entonces, digamos, la rechazaron. Nosotros contestamos y la habían rechazado por otras cosas. Entonces ya nos reunimos nuevamente con el abogado y buscar el mejor camino para nosotros poder enfrentar pues, los argumentos de la superintendencia. Y vimos que realmente sí teníamos razón nosotros y logramos convencer a la superintendencia de que se cumplían los requisitos. Entonces eso solito fue un modelo de utilidad, que es una patente a 10 años. La patente plena es a 20 años, una patente de 10 años. Y ya no la consideran este año. Fue concedida ya por resolución. Felicitaciones, profesor, porque sabemos que una patente no es fácil de conseguir. Hemos hablado entonces de toda la estructuración del proceso. ¿Cuándo empezará la prueba con humanos? Bueno, este tipo de dispositivos que tienen que ver con contacto directo con tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de tejido óseo, piel, tejido gingival, necesita cumplir con los requerimientos sanitarios. Entonces necesitamos tener los permisos del INVIMA. Entonces ya en una próxima etapa lo que sigue es adelantar ese proceso, tratar de que INVIMA nos dé las licencias sanitarias para poder llegar a humanos. Ya hemos la parte de animales ya está superada, ¿sí? Ya seguiría eso. ¿Cuál sería entonces el próximo paso a dar para que se pueda dar? Adelantar las conversaciones con INVIMA para ver qué se necesita para obtener registro sanitario y ya buscar que un laboratorio lo produzca o tratar de vender la patente, si es que la universidad no quiere comercializarlo por sí mismo. ¿Cuál es ese proceso típico, normal, que se realiza para que los pacientes puedan regenerar tejidos sin la necesidad de usar el bloque polimérico? Pues la otra alternativa que hay son los bloques de hueso de origen humano o de origen animal. El problema que ya les conté, el problema del origen humano es la disponibilidad. Entonces hay que importarlos. Y son muy costosos porque es que hay que garantizar que ese paciente de pronto va a tener alguna enfermedad o que ese bloque esté contaminado. Entonces la empresa que lo procesa tiene que garantizar la parte sanitaria. Y eso requiere un esfuerzo muy grande y por lo tanto eleva los costos. De animales no han tenido mucho éxito. Recuerda que hace años hubo un problema que era la enfermedad de las vacas locas en Europa.
A partir de ahí, nadie quiso saber nada de bloques de origen animal, porque les daba miedo que algún virus se viniera allí. Hay virus y bacterias muy resistentes a las temperaturas, a procesos ácidos, entonces realmente nunca prosperó los bloques de origen animal. Entonces quedamos con los humanos y es lo único que hay, no hay alternativa, es lo único que hay ahora, no hay más. Con los bloques tendríamos una posibilidad, primero un material que la disponibilidad es infinita, se hace en un laboratorio, los insumos son fáciles de conseguir, muy económico. Económico, sí. Muy económico, seguro. ¿Sí? Y comprobamos que tiene los beneficios biológicos que hemos dicho de promover la generación de tejido óseo, promover el crecimiento de los sanguíneos. Claro. Ya estamos llegando al final de este programa, profesor, pero vemos cómo este proyecto está encaminado y pues pensándolo bien, es importante de que se pueda hacer todos los contactos con el INVIMA para que ya los seres humanos, la región, que Colombia pueda hacer uso de este y pues ponerlo en práctica porque pues muchas personas lo necesitan. Sí, eso es lo ideal. Tenemos una cantidad de pacientes, incluso aquí en la misma universidad, que lo necesitan. Así es. Sí. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Carlos Valencia, gracias por venir otra vez a TV Salud. Siempre será su casa. Gracias, Mateo. Y con ustedes nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Continuamos con esta serie de invenciones. Gracias por estar siempre conectados a TV Salud y al canal Univalle TV. Chao, chao.